¿qué tal? Bueno, ya sabéis, por favor, acordaros de darle la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios que iremos tratando en la medida en que podamos. Bien, vamos a ver, Antonio nos dice, ¿qué va a pasar con el plan para la victoria de Zelensky? Es una pregunta muy de actualidad y muy importante, claro. Vamos a ver, estamos hablando de un plan, en principio, con 5 puntos que se han hecho públicos, y nos dicen que hay otros 3 puntos que no se hacen públicos, ¿no? Hay que tener en cuenta, primero, que los planes y las propuestas que durante estos 2 años constantemente ha hecho Zelensky hacia la OTAN o hacia los países occidentales no son propuestas de Zelensky. Esto lo hemos ido constatando de forma repetida, como a Zelensky se le pedía que diese el primer paso para abrir un debate y luego esto servía para ir tanteando a los distintos países, las distintas instituciones y sobre todo a la opinión pública europea, que ya sabéis que es a lo que más miedo tienen, a que se produzca en un determinado momento un estallido de la opinión pública occidental más que europea, ¿no? Y que con el fin de evitar esto, pues constantemente en cada nueva medida tantean sistemáticamente si se produce o no una reacción demasiado fuerte en el conjunto de Occidente, ¿no? Bien, en este caso, por lo tanto, no tiene por qué ser exactamente lo mismo, porque el que haya sucedido hasta ahora no significa que también suceda lo mismo en este caso, pero es lo más probable, ¿no? Esto quiere decir que, como se temía, pues si no todos, una parte fundamental del establishment y de los intereses corporativos occidentales están apostando todavía por la escalada contra Rusia. Pero claro, en un punto ya en que estamos en el límite, ¿no? Estamos en el límite y ese límite estaba claramente marcado por esta amenaza de lanzar misiles de largo alcance contra Rusia. Ahí ya sabéis, Rusia modificó su doctrina militar y nuclear y hubo declaraciones repetidas de los representantes de la Federación Rusa dejando muy claro a los países occidentales que si se empiezan a lanzar estos misiles, ellos van a considerar que Rusia está en guerra no solo contra el país desde el cual se lancen los misiles, sino contra los países que hayan colaborado en ello, sea aportando los misiles, las plataformas de lanzamiento, gestionando los lanzamientos con geolocalización, con colaboración a través de los satélites, etcétera, ¿no? Bueno, incluso después de ese movimiento ruso hubo, digamos, tiras y aflojas en los cuales parecía que había habido una posición muy clara del ejército norteamericano en sentido contrario a dar ese paso, a pesar de que había movimientos políticos muy favorables, como han sido sobre todo el gobierno belicista enloquecido que se llama laborista del Reino Unido, otros gobiernos europeos, el Parlamento Europeo, me voy a ahorrar los adjetivos de lo que esto significa, ¿no? Y también, aparentemente, el propio gobierno de Estados Unidos, frente al cual el gobierno de Estados Unidos se cayó cuando su propio ejército le dijo, esto fue hace 2 semanas creo, ¿no? Le dijo que primero este lanzamiento de misiles contra Rusia, de misiles de largo alcance contra Rusia, primero que no tenía ningún sentido militar, que esto no iba a alterar en absoluto el curso de la guerra y que al contrario nos situaba en un contexto de amenaza directa de guerra nuclear, ¿no? Bueno, como consecuencia de esto, el gobierno norteamericano pues no se atrevió a posicionarse, aparentemente, ¿no? Y temporalmente. Pero bueno, estamos viendo cómo el debate se reactiva y también hay informes de que efectivamente la decisión está tomada y lo único que se está haciendo es una vez más preparar a la opinión pública. Preparar a la opinión pública de las distintas medidas que se proponen en ese plan de Zelensky. Casi todas son medidas que puede tener un impacto político relevante,
pero no de forma inmediata. Y claro, estamos hablando de muy corto plazo, porque todo parece indicar que se está jugando con el plazo de las elecciones norteamericanas el 5 de noviembre o quizás con el plazo del 20 de enero, que es la fecha de toma de posesión del nuevo presidente, ¿no? Pero se está jugando a tan corto plazo que no van a ser estratégicamente relevantes en estos días, en estas semanas, pues decisiones como las que se abra el proceso se abriese el proceso de incorporación a la OTAN, que en último término supondría también la guerra con Rusia, claro. Pero ahora lo realmente relevante de estos 5 puntos, y no conocemos esos 3 que mantienen ocultos, pero lo verdaderamente relevante es este tema de los misiles de largo alcance. Se va a tomar la decisión o no. Bueno, o se van a lanzar misiles de largo alcance, fundamentalmente, ¿no? Porque muchas veces durante estos 2 años se han estado haciendo cosas que se decían que no se hacían. Entonces, no hace falta que haya una decisión pública para ello, ¿no? Pero bueno, el contexto es, ya sabéis, de un extraordinario pánico en las grandes corporaciones occidentales frente a un mundo emergente que se les echa encima. Están amenazados de perder el control del mundo y también de Occidente enseguida, ¿no? Y están dispuestos a todo para evitarlo. Para ellos la victoria rusa en Ucrania es inaceptable y lamentablemente los movimientos de estos últimos días parecen indicar que, a pesar de ese freno que había puesto el ejército de Estados Unidos, pues estos intereses corporativos que controlan Europa y Estados Unidos, pues parece que están dispuestos a hacer estallar el conflicto antes del 5 de noviembre o antes del 20 de enero. Pero bueno, esperemos que finalmente esto no suceda, pero vamos a seguir con todo el detalle que podamos lo que sucede durante estos días. Venga, bueno, acordaros por favor suscribiros al canal si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios, ¿de acuerdo? Vale, gracias por seguirnos. Un saludo.